Bienvenidos a la Bitácora del Más Allá. Hoy exploraremos los límites de la realidad conocida. La muerte siempre ha sido y será el mayor misterio de la humanidad. Además de ser el momento más triste y difícil para cualquier persona. Hay quienes dicen que nuestro final es solo el principio a la vida. ¿Sabe alguien cómo es la vida tras la muerte? ¿Hay algo después? ¿Realmente todo termina? Hay quienes defienden que, en el tránsito, la vida pasa por delante de nuestros ojos en forma de diapositivas ordenadas. Algunos sostienen que en el momento del alma salir de su cuerpo y levitar se les abre un túnel de luz, que deben atravesarlo. Otros, afirman que familiares ya fallecidos se aparecen para dar un último mensaje o para guiarlos. Sea como sea, hay personas que aseguran que vuelven de ese trance y cuentan su experiencia. Uno de los grandes temas de investigación ha sido concerniente a las personas que han vivido experiencias próximas al fallecimiento, pero no han muerto. Es lo que se conoce como SM, experiencias cercanas a la muerte. Desde los años 70, la ciencia ha ido recopilando casos y estudiando datos de este fenómeno que, con cierta frecuencia, sucede a más personas de las que creemos. Varios científicos decidieron recopilar estos casos y los testimonios de aquellas personas que pasaron por esta experiencia. La más común se refiere al recuerdo que le queda a alguien que vuelve a la vida tras un tiempo en el que su cuerpo ha estado clínicamente muerto. Ver una luz al final del túnel parece ser la experiencia cercana a la muerte de la que más testimonio nos cuentan. Pero según recientes estudios son muchas las experiencias diferentes que vive cada persona. Algunas personas dicen haber visto y hablado con sus seres queridos ya fallecidos, otros simplemente se han salido de su cuerpo y se han visto flotando encima de él, en una sala de operaciones. A continuación, presentamos algunos testimonios de personas que han vivido experiencias cercanas a la muerte. Con 17 años, un día de verano, mi novia y yo decidimos ir a la playa en moto a hacer unas fotografías. De camino, al cruzar un puente, la rueda patinó y caímos al suelo. La moto y mi novia tuvieron suerte. La peor parte me tocó a mí. Salí despedido y paré con la cabeza de un golpe, sin casco, contra la valla del lateral. Perdí literalmente el cuerpo y comencé a flotar, viéndome a mí mismo tendido inerte en el suelo con mi novia llorando agachada sobre mí. También recuerdo a un joven que corría hacia allí pidiendo auxilio. Pero la visión cada vez era más difusa porque yo no paraba de coger altura. De pronto, mi ascenso flotando boca abajo se detuvo por alguien que me agarró por la espalda. Quien quiera que fuera, con una voz amigable y serena, me preguntó, ¿dónde vas? Y sin dar opción a responder continuó, este no es tu momento. Tienes aún muchas cosas por hacer. Luego, desperté en la Clínica San Juan de Dios de Valencia, después de haber sido operado. Ya estaba de regreso en mi cuerpo. Una vez que todo acabó, comenté mi experiencia con mi novia y comprobé que lo que había visto desde arriba era exactamente lo que había ocurrido. Lo que me pasó me lleva a pensar que todos tenemos a alguien que está ahí, junto a nosotros, protegiéndonos, aunque no lo veamos. También estoy convencido de que sí que hay vida después de morir, no como esta, pero la vida continúa. Soy cirujano ortopédico. En 1994 en el mes de agosto, me encontraba en una fiesta de cumpleaños de varios familiares de mi mujer, ya que es una familia bastante grande. Estábamos en Nueva York, cerca de un lago. Yo estaba encargado de cocinar y estar pendiente de la parrilla, estaba afuera haciendo mi trabajo encargado, estaba haciendo un hermoso día de verano, el cielo estaba despejado. Estaba tan concentrado en mi tarea, que no me di cuenta que el cielo se había oscurecido y se había formado una gran nube sobre el lago. Caminé hacia la parte frontal del edificio donde habíamos alquilado un pabellón, donde en la parte de afuera se encontraba un teléfono público. Acudí allí para llamar a mi madre, pero nunca respondió al teléfono. Cuando empecé a retirar el teléfono de mi cara, escuché un gran crujido y vi como un gran destello de luz salió del teléfono, golpeándome en la cara. Se había desatado una fuerte tormenta y un rayo atravesó el edificio, pegándole al teléfono y golpeándome la cara, lanzándome hacia atrás como si fuera una pluma.
Luego me puse de pie y miré hacia alrededor y luego hacia adelante y observé el teléfono descolgado, luego dirigí la mirada hacia mi derecha y vi una escalera que subía al segundo piso, no podía comprender lo que ocurría. En ese momento escuché a mi suegra gritar en lo alto de la escalera, la vi bajar rápidamente hacia mí, pero parecía no notar mi presencia y pasó junto a mí hacia la izquierda y decidí seguirla. Fue entonces cuando me sorprendí al verme a mí mismo, a mi cuerpo tendido en el suelo, rodeado de gente que observaba, entonces empecé a acercarme a mi cuerpo y me di cuenta de que estaba muerto. Pero a pesar de ver mi cuerpo inerte en el suelo, mi conciencia seguía estando conmigo. Esta revelación fue fundamental, pues mientras permanecía allí de pie, comprendí que seguía siendo consciente. Yo era la conciencia de ese cuerpo vacío en el suelo. Fue entonces cuando me di cuenta de que no hay ruptura en la conciencia, la muerte no existe, podemos morir, pero no cesamos de existir, continuamos y la conciencia persiste. Mientras estaba allí observando, intenté llamar la atención de los presentes, pero nadie podía verme ni oírme. De pronto vi a una señora que era enfermera y estaba inclinada ante mi cuerpo para comenzar la RCP, reanimación cardiopulmonar. Entonces decidí dar la vuelta y subir al segundo piso para poder ver a mi familia, pero cuando empecé a subir las escaleras, la experiencia fue muy extraña, porque normalmente miraba hacia abajo para no tropezar con algún escalón. Al llegar al tercer escalón, vi que algo extraño sucedía con mis piernas, mi forma empezaba a disolverse y cuando llegué arriba, yo ya no tenía una forma definida, simplemente me vi como una bola de energía, pero seguí adelante y empecé a atravesar la pared y salí por el otro lado, directamente sobre la cabeza de mi esposa. Ella estaba sentada en una silla. La miré a ella y miré a mis hijos, y tuve la intuición de que estarían bien. Seguí adelante y sentía como si estuviera sobre una cinta transportadora moviéndome sin control. Entonces empecé a subir y atravesé el techo. Ya las cosas se pusieron raras, porque me encontré inmerso en un río lleno de pura energía positiva. Emanaba una luz blanca azulada fuerte y brillante, que emanaba desde lo que parecía ser una fuente, que estaba a cierta distancia, pero que se irradiaba por todas partes. Lo más sorprendente de esa luz, era su increíble sensación de amor y paz absolutos. Me di cuenta de que esa energía era divina, era lo que lo abarcaba todo. No encuentro las palabras para describir este sentimiento, pero es lo mejor que he experimentado. Mientras flotaba en ese río de energía tuve una serie de recuerdos importantes y difíciles de mi vida, como si fueran instantáneas en un collage de imágenes y emociones. Sentí que cada imagen venía acompañada de un cierto conocimiento, como si cada una fuera portadora de 1000 palabras. Me sentí muy emocionado, pero seguía avanzando y quería saber a dónde me dirigía. Era un viaje realmente asombroso. Aunque no sabía hacia dónde iba, en ese momento no me importaba, simplemente, me sentía maravillado. A medida que avanzaba me sumergí en un estado de alegría absoluto. Pero luego sentí como si alguien hubiera apagado un interruptor y estaba de vuelta en mi cuerpo. Recuerdo haber gritado, pidiendo no regresar, no quería volver, estaba furioso porque de repente pasé de una sensación de absoluta dicha, a un intenso dolor. Sentía un dolor agudo donde el rayo me golpeó en la cara, dejando una quemadura en mi boca y otra en el pie, justo donde salió. Esas quemaduras realmente dolían. Pasaron varios minutos antes de que pudiera abrir los ojos y recobrar la conciencia. Cuando lo hice vi a la enfermera arrodillada a mi lado, le di las gracias por salvarme la vida. Luego fui a casa. Todos quedaron aterrados porque tenía mucha suerte de estar vivo. Esta es mi historia. Un fin de semana me fui con mi esposa y mis 2 hijos a visitar a la familia de ella. Fue un fin de semana precioso por todo lo que se compartió con sus padres y abuelos. Fue maravilloso, pues hacía tiempo no los visitábamos. Fue un fin de semana único. Llegó el lunes y me tenía que ir a trabajar. Nos fuimos temprano, pues estábamos a 4 horas de la ciudad y de mi trabajo. Yo iba manejando y observando a mi familia. Miraba como mi hijo menor, que era un bebé, iba dormido en su coche. Mi hijo mayor de 7 años jugaba con sus muñecos y mi esposa iba durmiendo, pero llevaba su mano agarrando la mía. Más feliz no podía estar, tenía lo que siempre quise, la familia perfecta. 1 hora después de ir manejando, me dio un micro sueño y el vehículo perdió el control y empezó a dar vueltas.
dando más de 8 vueltas. Cuando el vehículo paró de dar vueltas, escuché a mi hijo de 7 años gritar. Trataba de llegar a mi hijo, pero estaba impedido para moverme, pues mis 2 piernas estaban atrapadas y destrozadas, los pulmones colapsaron, mi espalda estaba fracturada. Pero el desespero me hizo pensar llegar a mi hijo. En ese momento me di cuenta de que mi esposa e hijo menor habían muerto de inmediato en el accidente. Sentí como si estuviera atrapado en una pesadilla. Me estaba desmayando, pero en ese momento apareció una potente luz por encima de mí y empezó a envolverme. El dolor que sentía físicamente desapareció y mi conciencia se intensificó. Mi alma había dejado mi cuerpo. De repente mi esposa estaba conmigo en esa luz, junto a mí, estaba preciosa y radiante, estaba a mi lado y me decía que tenía que volver. Entonces tomé la decisión más difícil, que fue la de irme. En esa luz carecía de noción del tiempo. Luego me vi deambulando por un hospital. Estaba andando libremente por el hospital, veía a las enfermeras, a los médicos y es como si los conociera a todos. Había una conexión entre todas las personas, era una conexión de amor indescriptible. Mi sensación era extraña, cuando de pronto vi mi cuerpo y sabía que tenía que volver a entrar en ese cuerpo, así no quisiera, lo tendría que hacer. Regresé al cuerpo y sentí el dolor de todas mis heridas. Estuve muchos meses dolorosos en el hospital. En esos meses tuve otra experiencia cercana a la muerte, pues estaba durmiendo y tuve un sueño muy real. Mi culpa era muy grande, pero llegó la luz y me vi en un lugar maravilloso, era como estar en el hogar. Me di cuenta de que estaba en casa. Me habían amputado una pierna, pero aquí en este lugar extraordinario tenía mis 2 piernas y caminaba con felicidad. Era el jardín más precioso que mis ojos habían visto. En este lugar hermoso y colorido se sentía una paz y una tranquilidad como nunca antes la había sentido. Entonces vi a mi pequeño hijo en la cuna dormido y fui y lo cargué. Yo lloraba de felicidad. En ese momento sentí una presencia cósmica detrás de mí, sentía que era Dios y pensé que todo lo que pasó fue mi culpa, pero la presencia se acercaba a mí y sentía una paz y tranquilidad. Además pensaba en pedir perdón por mi error. La presencia me envolvió a mí y a mi hijo pequeño al cual yo tenía cargado en mis brazos, nos envolvió con unos brazos divinos. En ese momento, hubo una descarga de comunicación, de paz y amor. Me dijo que no me culpara de nada, que no era mi culpa. Ese hermoso ser me dijo no hay errores, había mucho amor incondicional sin ningún juicio y me preguntó, ¿en qué te has convertido? En esos brazos amorosos sentí sabiduría profunda. Ese ser divino me invitó a ejercer mi voluntad, me dijo, que yo tenía libre albedrío. Entonces besé a mi hijo y se lo entregué a la luz, que en todo momento supe que era Dios. Y lo dejé ir y volví a mi cama de hospital enfrentándome a la amputación, aparatos ortopédicos y silla de ruedas. Pero en ese amor y esa belleza de experiencia que viví descubrí que la vida es un regalo, que cada momento es una oportunidad para elegir cómo reaccionar y qué hacer. Llegó el momento de irme a casa. Yo estaba preocupado sabiendo cómo me aceptaría mi hijo después de que tuve la culpa donde perdió a su madre y hermano. Pero mi sorpresa fue grande cuando mi hijo corrió a recibirme con emoción. Mi hijo gritaba a los vecinos y les decía que salieran para recibirme. De la emoción lloré. Mi hijo me abrazó fuerte. Hoy en día mi hijo es un adulto y nuestro amor es grande. La experiencia cercana a la muerte me ha enseñado que lo más importante es la vida. Debes darte cuenta que debes aprovechar al máximo el presente. Estamos todos conectados por medio de una unidad, llamada Dios. Una niña de 7 años, estaba jugando alrededor de la piscina de su casa y cayó en ella sin que sus padres se dieran cuenta. La niña prácticamente se ahogó en la piscina, estuvo sumergida durante 17 minutos, cuando la sacaron del agua no mostró pulso. Fue llevada al hospital, hicieron todos los intentos para resucitarla. Una tomografía computarizada mostró una hinchazón masiva en el cerebro, una máquina le hacía respirar y el pH de su sangre era extremadamente ácido, lo que indicaba una muerte inminente. El médico dijo que había poco que se pudiera hacer en ese momento. Pero la sorpresa fue que a los 3 días la niña despertó del coma, con la función cerebral completa. La niña reconoció al médico, describió todo lo que pasó en la sala de reanimación,
describió con precisión la sala de emergencias, describió correctamente todos los procedimientos que se le realizaron. A pesar de que estuvo en coma durante toda la experiencia, ella veía lo que estaba pasando. Describió a las enfermeras y la conversación que tenían. Dijo que estuvo flotando fuera de su cuerpo durante todo el tiempo que estuvo en coma. También vio la imagen de su casa observando a sus hermanos jugar con sus juguetes. Uno de sus hermanos jugaba con un carrito en la habitación, una de sus hermanas jugaba con una muñeca. Su madre estaba en la cocina preparando una comida con pollo y vio a su padre sentado en un mueble en la sala, mirando hacia arriba, pensativo. Cuando le contó a sus padres esta experiencia y les contó con detalle la ropa que vestían, sus posiciones en la casa, la comida que preparaba su madre, quedaron sin palabras. Después de escuchar cada uno de estos testimonios, a la gran conclusión que llegamos es que no nos cabe duda de que hay algo más allá después de la muerte. Entonces nuestra esperanza crece porque seguiremos vivos. Además, son miles o millones de testimonios en el mundo de experiencias cercanas a la muerte. Esta vida solo es una experiencia más para seguir trascendiendo en las diferentes dimensiones espirituales, pero que además volveremos a encontrarnos con nuestros seres queridos fallecidos. Nunca moriremos, somos seres eternos.